Bienvenidos a DV Psico, bienvenidos a esta nueva colección de psicología y videojuegos, que como el propio nombre indica, se centrará en aquellos artículos científicos desde la psicología científica centrada en el mundo de los videojuegos y en cómo estos afectan a determinados aspectos como por ejemplo la violencia, la ansiedad, las habilidades sociales o el desarrollo cognitivo. De hecho, cuando digo afectan, puede ser en los dos aspectos, en el aspecto positivo y negativo. Habitualmente, cuando vemos noticias en la prensa, se ven sobre todo noticias centradas en los aspectos negativos, en cómo, pues por ejemplo, los videojuegos pueden ser adictivos, o cómo pueden promover la violencia o el aislamiento social. Sin embargo, estos aspectos en los artículos científicos han sido ampliamente debatidos y han encontrado, pues, digamos, datos en las dos direcciones y sobre todo, pues cuando se encuentran en una dirección o en otra, siempre están muy matizados a un contexto determinado y a una población determinada y con unos matices muy a tener en cuenta que normalmente en la prensa más generalista, sobre todo en los titulares, se obvia, ¿no? Y se generaliza demasiado y es precisamente lo que quiero intentar aportar aquí, ¿no? Evitar esa generalización y entender que depende del contexto y depende del videojuego, depende de la edad, depende de un montón de factores, pues se puede sacar una conclusión, o al menos los datos indicarían eso, o no. Esta colección de psicología y videojuegos es diferente a la de ciencia y psicología que normalmente hemos traído hasta ahora y que seguiremos trayendo, ya que en esta última nos centramos en aspectos de la psicología experimental, psicología básica. Por ejemplo, hemos visto la sensación, veremos aspectos como la memoria, aprendizaje, etcétera, etcétera. Veremos aspectos de psicología clínica, aspectos muy variados, pero que forman ese concepto de psicología científica que he querido traer en esa colección en una forma más general, realmente, no una forma centrada en un aspecto único, ¿no? Sin embargo, en esta colección sí, aquí sí que, aunque sean estudios de psicologías, digamos, de diferentes especialidades, sí que está centrada en los videojuegos. ¿Y por qué hago esta colección? En primer lugar, por lo que comentaba, que normalmente en la prensa más general pues hay mucho desconocimiento o mucho titular que puede ser engañoso, ya que no se tienen en cuenta los matices. Y en segundo lugar, por el potencial que pueden tener los videojuegos en muchos aspectos, que de hecho hoy veremos en esta sesión cómo pueden tener beneficios a nivel cognitivo. Y como gran fan de los videojuegos y también como gran fan de la ciencia, intentaré aunar ambas cosas y ser más o menos objetivo en lo que indican los artículos y ver qué aspectos pueden ser beneficiosos, potencialmente buenos, como indicaba, y cuáles aspectos pueden ser más negativos. Hoy en concreto, lo que comentaba, vamos a hablar sobre el desarrollo cognitivo y sobre los beneficios o los posibles beneficios a nivel cognitivo de los videojuegos. Para ello, voy a utilizar una revisión de artículos publicada en el año 2014 en American Journal of Play y también un par de artículos más, uno que no encontraba los mismos resultados o iba, por decirlo así, en contra de esa revisión y otro posterior que encontraba lagunas a esta crítica, ¿no? que os he mencionado. Esto os lo dejaré en la descripción del vídeo o del podcast, en los enlaces, las referencias, y además os dejaré enlace a nuestra página web de dvpsico.wordpress.com, en la que en una de las pestañas veréis que pone psicología y videojuegos. Ahí podréis entrar y ver el resumen que os he dejado yo, que voy a utilizar aquí durante esta sesión como una especie de guión en la que os dejo resumido en castellano, sobre todo porque estos artículos son en inglés y demás, para que podáis leer pues aquellos aspectos fundamentales que vamos a ir hablando, por si queréis compartirlo, revisar en cualquier momento, ya sabéis, para que, o sea, de forma libre podáis utilizarlo cuando queráis. Comenzamos hablando sobre esta revisión, entonces. Es una revisión, ya os digo, de 2014, de autores que, bueno, os dejo en las referencias, pero son Eichenbaum, Babelier y Shaun. Voy a referirme como Eichenbaum y colaboradores, para abreviar a partir de ahora. Y indican que los videojuegos tienen efectos positivos duraderos en procesos mentales básicos, como por ejemplo la memoria, la atención, la percepción o la toma de decisiones, que encontraron eso en su revisión.
El artículo que os comentaba que no encontró, digamos, resultados en esta línea o que cuestionaba aspectos de la revisión es el de Unsworth y colaboradores, que también tenéis el enlace. Y posteriormente, en 2017, otro artículo publicado en Psychological Science de Green y colaboradores, pues encontraron como determinados fallos metodológicos y de análisis estadístico que podrían explicar esa diferencia, ¿no?, de resultados entre el estudio de Unsworth y la revisión. Esto os lo dejo digamos, de referencia para que vosotros veáis y accedáis a esos artículos, os leáis si queréis y os saquéis vuestras propias conclusiones. Yo iré diciendo mi opinión en función de lo que he podido leer. He leído mucho más que esto, pero os traigo solamente estos aquí, ¿no?, para que no sea muy largo. Y que puede estar sesgada mi opinión, de forma que por eso os dejo las referencias y, sobre todo, lo que quiero es que tengáis ese sentido crítico de ver esos artículos, de leerlos, de saber que están publicados en revistas de revisión por pares, es decir, unas revistas que pasan unos filtros, unos criterios bastante considerables, y que precisamente lo habitual en la ciencia es esto, de que algún artículo encuentre resultados en contra y postule, ¿no?, que a lo mejor hay determinadas cosas que están mal en este otro, y a su vez salga otro posteriormente que vaya rebatiéndolo. Esto es al menos lo que yo me he encontrado al trabajar en ciencia, y es lo habitual, lo que demuestra también algo que comentaba en los primeros capítulos de Ciencia y Psicología, que la ciencia realmente es muy abierta y constantemente se está revisando a sí misma. Entonces, bueno, esto os lo dejo porque es un ejercicio, yo creo que interesante para hacer. De todos modos, si no queréis pasar por ese trabajo y queréis ver el resumen, os lo dejo en mi web, ya sabéis. Bueno, ahora sí, comenzamos. ¿Qué dice esta revisión? Esta revisión indica que la mayoría de estudios en este campo se centran en los efectos de los videojuegos de acción, es decir, aquellos que requieren rapidez en los jugadores y que implican que hagan un seguimiento de muchos elementos a la vez, y que a su vez deben tener en mente una gran cantidad de información y encima tomar decisiones en milésimas de segundo. Y indican que precisamente muchas de estas habilidades son componentes básicos para el desarrollo cognitivo. Aquí vemos ya, por ejemplo, como la mayoría de estudios en este campo se centran en un tipo concreto de videojuegos, ¿no?, como los de acción, que realmente hay muchísimos más tipos y no se podrían extrapolar estos resultados, ¿no?, a esos otros tipos de videojuegos. Entonces habría que matizar. Pero bueno, continúa la revisión indicando que las investigaciones en este ámbito emplean fundamentalmente dos metodologías, que serían, por un lado, la correlacional y por otro, la experimental. Vamos a entender qué significa esto. Los estudios correlacionales, en este caso, aquí se comparan a jugadores regulares en pruebas cognitivas o perceptuales con personas que no son jugadoras habituales de videojuegos, en este caso. Y los resultados que suelen encontrar es que los jugadores superan a los no jugadores en cualquier prueba que se utilice. Esto podría sugerir que el juego es el origen, la causa del mejor rendimiento. Pero ojo, y lo más importante es que no lo está probando, porque es posible que las personas que elijan jugar a videojuegos sean aquellas que ya tienen capacidades cognitivas y perceptuales superiores de antemano. En resumen, estos estudios mostrarían una realidad, pero no determinarían la causa. Esto es algo que habitualmente se confunde, sobre todo a la gente que no está acostumbrada a hablar en estos términos, pues puede confundirse con las correlaciones y lo utilizan, ¿no? A lo mejor gente con esa llamada desinformación. Es muy fácil confundir una correlación con una causalidad, pero yo creo que con este ejemplo se puede entender bien, ¿no?, que hemos dicho de que puede coincidir, ¿no?, que esas personas que previamente tengan capacidades cognitivas y perceptuales prefieran jugar a videojuegos y por ello sean jugadores habituales. No se puede aislar en laboratorio que sea la causa, al menos en este tipo de estudios. Por otro lado, los estudios experimentales sí que aportarían pruebas que complementarían las conclusiones de los estudios correlacionales. De hecho, lo habitual es que se combinen ambos. En este caso, estos experimentos, inicialmente todos los participantes suelen ser no jugadores, personas no habituales que no suelen jugar a videojuegos, y que puntúan de forma similar en test de habilidades cognitivas. Posteriormente se dividen de forma aleatoria para evitar sesgos en grupos diferenciados en los que a unos se les pide que jueguen a un determinado juego durante un número de horas por día, durante un cierto número de días. Habitualmente es lo que suelen hacerse. Y en otro grupo no.
Así tienes un grupo, digamos, en el que hay juego y en otro pues sería el grupo control. Los resultados habituales de los estudios suelen coincidir en que el grupo experimental, es decir, aquel que ha jugado, en ese grupo suele verse una mejora en las medidas de habilidades cognitivas y perceptivas básicas, mientras que aquellos que están en el grupo control no lo hacen. Esto sí que sería una prueba más sólida de que los juegos generan esa mejora, ¿no? Digamos, ese conjunto de estudios en los que hubo control experimental, ¿no? Estas mejoras encontradas en los estudios, resumidos por Eichenbaum y colaboradores, se suelen dividir en 4 principales, ¿de acuerdo? Vamos a ver 4 bloques de mejoras, porque cuando hablamos de mejoras suena un poquito etéreo, y se centraron principalmente en mejoras en atención y vigilancia, en primer lugar. En segundo, en mejoras en función ejecutiva. En tercer lugar, en mejoras en procesos visuales básicos. Y en cuarto lugar, en mejoras en habilidades relacionadas al trabajo, en este caso. Vamos a hablar de las primeras, de la de atención y vigilancia. Aquí hay diferentes estudios, vamos a hablar de 4 de los que hablan ellos. Se ve que se produce una mejora en la atención espacial. En un estudio de 2012 se encontró que los videojuegos de acción mejoran el rendimiento en la capacidad de localizar rápidamente un estímulo objetivo en un campo de distractores, que, bueno, en este caso es una prueba que ha demostrado ser un buen predictor de la capacidad, por ejemplo, de conducción. Otro estudio, en este caso del 2015, indica la mejora en la capacidad de rastrear objetos en movimiento en un campo de distractores. Y se ha visto que los juegos de acción mejoraron la capacidad de niños y adultos, no solamente de niños, ¿de acuerdo?, para realizar un seguimiento de un conjunto de objetos en movimiento que eran visualmente idénticos a otros objetos en movimiento en el mismo campo visual. De cara a la misma atención y vigilancia, otro aspecto que se ha visto mejorado es la impulsividad, que a pesar de lo que podamos creer, ¿no?, o tenemos esa creencia de la impulsividad producida por los videojuegos, se ha visto una impulsividad reducida en un estudio de 2009 en el que se encontró que los juegos de acción mejoraron el rendimiento en una prueba de capacidad de abstenerse de responder a estímulos no objetivos, en una situación en la que la mayoría de los estímulos requerían una respuesta, pero un estímulo ocasional no requería una respuesta. Y otro aspecto en lo que pues, indicaría una mejora, ¿no?, en este bloque de atención y vigilancia sería que se ha visto en un artículo de 2013 que puede utilizarse para superar la dislexia. Se ha visto que la dislexia, al menos en algunos casos, parece derivar de problemas de atención visual. Y este estudio mostró que con tan solo 12 horas de juego, en este caso de videojuego, mejoraron la puntuación de niños disléxicos en pruebas de lectura y fonología. De hecho, la mejora fue tan grande o mayor que la lograda con algunos programas diseñados explícitamente para tratar la dislexia. O sea que sería realmente prometedor. Y indica, ¿no?, que debería seguir investigándose en este campo por el potencial uso, ¿no?, en este caso de cara al tratamiento, porque aparte de que sería mucho más fácil llevar un tratamiento con videojuegos seguramente en caso de niños, ¿no?, que sea más fácil de que sigan en el tratamiento. Otro de los bloques en los que hay mejoras era el de función ejecutiva. ¿Y qué es esto de funcionamiento ejecutivo o función ejecutiva? Pues sería la capacidad de una persona para asignar sus recursos mentales, como por ejemplo la memoria, la percepción o la atención, de manera que permita una resolución de problemas rápida y eficiente y en la toma de decisiones. Muchos experimentos han mostrado los efectos positivos del entrenamiento, como llaman, ¿no?, en videojuegos, sobre estas medidas de funcionamiento ejecutivo. Vamos a ver, por ejemplo, 3 que dicen en la revisión. Un artículo de 2013 indica una mejora en la capacidad multitarea, en este caso. La capacidad multitarea, pues que sería, pues como el propio nombre indica, ¿no?, de ser capaces de hacer varias cosas a la vez. En este artículo se vio, ¿no?, que tras 50 horas de experiencia de un videojuego de acción, los participantes mejoraron significativamente el rendimiento en una prueba llamada batería de tarea de atributo múltiple, que se basa en las habilidades necesarias para pilotar un avión. Dicha batería implica el uso de un joystick para mantener un objetivo centrado en la pantalla y controlar los niveles de combustible al mismo tiempo, responder a las luces en un panel de instrumentos y escuchar y responder a una comunicación por radio. Los resultados altos en esta prueba se correlacionan bien con el rendimiento, por ejemplo,
de pilotaje en el mundo real. Otro aspecto de esta función ejecutiva, que se ha visto en diferentes estudios, aquí indican hasta 3, es una mayor flexibilidad mental. Aquí varios investigadores han demostrado, ¿no?, estos artículos, o han sugerido, que la experiencia con los videojuegos de acción mejora las habilidades de las personas para cambiar rápidamente y sin error entre tareas que tienen demandas conflictivas. Y para ir terminando este mini bloque, ¿no?, de función ejecutiva, también se ha visto que puede utilizarse o puede tener una mejora en revertir el declive mental que suele acompañar al envejecimiento. Y es que se ha visto que la flexibilidad cognitiva, la atención, la memoria de trabajo y el razonamiento abstracto tienden a disminuir con la edad, y muchos experimentos con participantes de edad avanzada muestran que los videojuegos provocan mejoras en todas estas habilidades. Por ejemplo, uno que indican de 2008, en el que se encontró que los videojuegos no solo pueden llevar a mejoras cognitivas, sino que también a mejores autoconceptos y mejores calidades de vida, en este caso, en los participantes de edad avanzada, en este caso en un estudio de 2011. Otro bloque de los que indicaba, de los 4 principales, ¿no?, que tratan en esta revisión, es acerca de los procesos visuales básicos. Aquí pues vamos a centrarnos en 2 mejoras fundamentales. Por un lado, en la mejora de la sensibilidad del contraste visual. Se ha visto que 50 horas de videojuegos de acción, repartidas entre 12 y 10 semanas, mejoraron la sensibilidad de contraste visual, es decir, la capacidad de distinguir diferencias sutiles, en este caso en tonos de gris, de grupos experimentales en comparación a grupos control. Y también se ha visto que puede ser útil en el tratamiento exitoso de la ambliopía, ¿de acuerdo? La ambliopía, también llamada ojo vago, es un trastorno en el que un ojo se vuelve esencialmente no funcional, surgido habitualmente en la primera infancia, ¿de acuerdo? Que seguramente a muchos os sonará. Y una investigación de, por ejemplo, 2011, se vio que con algunos adultos que con este trastorno, jugando a videojuegos de acción, utilizando solo el ojo malo, es decir, en este caso el ojo bueno estaba cubierto, y otros adultos, en este caso otro grupo, con el trastorno, hicieron otras cosas con el ojo cubierto, como por ejemplo tejer o mirar la televisión. Sería el grupo control aquí, ¿no? El resultado fue que aquellos en la condición de juego, ¿no?, de videojuego, mostraron una gran mejoría, a menudo alcanzando un funcionamiento normal o casi normal, mientras que aquellos en otras condiciones no lo hicieron. Muchos en la condición de videojuego desarrollaron una visión, ya os digo, casi normal y superior con el ojo perezoso, además de una mejora en la atención visual y la visión histeroscópica, es decir, la capacidad de coordinar la entrada de los 2 ojos para ver en profundidad, alcanzando casi esa normalidad. O sea que este artículo, pues igual que antes hablábamos de la dislexia, pues es muy interesante de cara a la, por ejemplo, psicología clínica. El último bloque serían las habilidades relacionadas al trabajo. Y aquí se ha visto que hay estudios en este campo que indican que los videojuegos pueden mejorar el rendimiento laboral, especialmente para trabajos que requieren una buena coordinación ojo-mano, atención, memoria de trabajo, en este caso excelente, y toma de decisiones rápida. Por ejemplo, en 2011, un artículo, en una investigación, se encontró que los jugadores habituales de videojuegos eran mejores que los no jugadores en la capacidad de hacer volar y aterrizar aviones no tripulados, puntuando incluso igual de bien que pilotos entrenados para esta habilidad. Aquí vemos que es algo correlacional, no sería causal, ¿no? Porque indican que ya eran jugadores habituales. Pero, bueno, en este caso otro estudio correlacional encontró lo mismo. Vieron que cirujanos jóvenes, por ejemplo, e inexpertos, que también eran jugadores habituales de videojuegos, superaron a los más experimentados en su campo, ¿no? A cirujanos que ya tenían experiencia. Otro experimento relacionado con el anterior, en este caso probaron con cirujanos novatos, miembros de un grupo, sometidos a sesiones de videojuegos ya de forma experimental, y se vio una mejora en el rendimiento en una determinada cirugía en comparación con un grupo control en el que no recibía esa experiencia de juego. Digamos que este experimento, este estudio más experimental, pues complementa a esos otros correlacionales, indicando pues cómo puede mejorarse, pues en este caso, ¿no? La conclusión, digamos, de todo este mogollón de cosas que os acabo de comentar, que indican en la revisión, y luego ya digo mi propia conclusión personal. Aquí en la revisión indican que para los científicos en psicología cognitiva,
que los efectos de los videojuegos es fascinante porque sugiere que dichos efectos positivos pueden ser reales y que estos pueden ayudar a desarrollar habilidades que son cada vez más importantes en el mundo de hoy en día, sobre todo, y que, bueno, a pesar de encontrar esta evidencia en todos estos artículos, como indican en los artículos que os he dejado a mayores de Green y colaboradores de 2017, y viendo los datos de Unsworth de 2015, deben seguir realizándose más investigaciones para ampliar el conocimiento en este sentido. Y esto siempre lo indican en los estudios, ¿no? Mi conclusión personal es que realmente todo esto debe utilizarse realmente como tal, ¿no? Hay que seguir investigando. Es muy interesante conocer toda esta información de cara a tratar en la clínica esos aspectos que hemos visto y para seguir, digamos, asentando esa base, pues para, digamos, sacar el máximo potencial de los videojuegos a nivel clínico, aparte del propio potencial que puede tener de entretenimiento, que es así, a su vez, utilizado, ¿no? como un atractivo de cara, pues, a implantar un tratamiento, ¿no? Obviamente, un niño va a acceder mucho más fácilmente a un tratamiento con un videojuego que con un programa aburrido clásico de la psicología planteado en los años 40 del siglo pasado, ¿no? En posteriores sesiones iremos viendo diferentes aspectos, centrándonos y comparando artículos, digamos, que encuentren una postura y otros que vayan en otra, y leyendo y analizando, os traeré aquí mis conclusiones y os dejaré las referencias también para que podáis vosotros, pues, sacar vuestras propias conclusiones y ver en qué momento estamos. Estos beneficios cognitivos no van en contra de que haya aspectos negativos. Eso es importante, ¿no? Porque puede haber gente que piense, no, estás blanqueando los videojuegos. En ningún momento. O sea, yo no descarto que haya aspectos negativos y lo veremos aquí también, en algunos grupos en concreto, en algunos rangos de edad, en determinados contextos, pero esto es una forma de ver como también hay aspectos positivos que, como comentaba al principio, no suelen tenerse en cuenta y que yo creo que hoy en día, como indicaba en una charla TED que recomiendo mucho, una neurocientífica llamada Jane McGonigal, hay que utilizar estas herramientas que van a estar con nosotros, nos guste o no nos guste, durante los próximos años y que siguen creciendo muchísimo. Hay que encontrar la forma de sacar ese potencial, yo creo, para utilizarlo de la mejor manera y de una forma, sobre todo, rigurosa y bien demostrada científicamente, que yo creo que es lo más importante, para no dejarse llevar por sesgos y que eso dirija, ¿no? lo que se hace en tratamientos, por ejemplo, ¿no? en psicología. Nada más, no me enrollo más con este tema. Subiremos otro podcast de psicología y videojuegos cuando podamos. También seguiremos subiendo, obviamente, de ciencia y psicología. Y no descarto hacer otro tipo de contenido, como por ejemplo con entrevistas a diferentes personas, ya no solamente de ciencia, sino de otros campos. Y nada más, muchas gracias por escucharlo. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis darle a me gusta, compartirlo, escribir comentarios acerca de aquellos que os ha gustado más o menos. Os dejo todas las referencias, como indicaba, redes sociales y demás en la descripción. Y nada más, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo podcast.